Prabhuji, me resulta muy difícil reconocer la conciencia y a menudo me siento frustrada y hasta deprimida porque siento que mis esfuerzos son en vano. ¿Podrías, por favor, darme algún consejo? En primer lugar, tu pregunta demuestra la presencia de la conciencia, porque en tu pregunta dices ser consciente de muchas cosas. En primer lugar, dices ser consciente de tu dificultad para reconocer la conciencia. Luego, hablas de la conciencia de tu frustración y tus sentimientos. Todo eso atestigua de la presencia de la conciencia. Si en este momento un médico te pregunta si eres consciente, seguramente tu respuesta sería afirmativa. Asimismo, si a la mayoría de la gente que se encuentra en esta sala o incluso en la calle, se le detiene y se le pregunta si es consciente, seguramente responderán afirmativamente. Sin embargo, resulta interesante analizar lo que ocurre en aquel espacio entre la pregunta y la respuesta. ¿Eres consciente? Obvio. Lo que ocurre en ese espacio es muy interesante porque ¿cómo sabes que eres consciente? ¿Lo pensaste? ¿Alguien te lo dijo? ¿Fuiste a buscarlo en un libro, en un diccionario? ¿Lo recordaste? No. Simplemente la conciencia es consciente de sí misma en ese momento. Lo que confunde es que aunque la conciencia es, no existe. Existir, el término es ex, estar fuera de la conciencia. Existere viene del latín. El ego existe. Los objetos existen en el espacio y el tiempo. Las cosas existen, pero no son. El ego existe. El ego existe, pero no es. Tú existes,
pero no eres. La conciencia es. Lo uno, lo inmutable, pero no existe en el espacio y el tiempo, y por ende se hace tan difícil o prácticamente imposible identificar la conciencia en el espacio y el tiempo de manera objetual, percibirla como un objeto. Es, pero no existe. Ser y existir son diferentes, es distinto. Algo así como lo que dice Jean-Luc Marion en su famosísima obra Dios sin ser. Pero, si se te pregunta si eres consciente, respondes que sí. ¿Y quién es aquello? ¿Qué es aquello que identifica o reconoce a la conciencia? Un sentimiento no puede reconocer, ser consciente de algo. Un pensamiento no puede ser consciente de algo. Una sensación o una percepción no pueden ser conscientes de algo. Lo único que puede ser consciente es la conciencia. Por lo tanto, en aquel momento es la conciencia siendo consciente de sí misma. Es autoconciencia. Es evidente. Lo que es evidente. Luego, hablas de tu conciencia, de tu frustración, depresión, al sentir que tus esfuerzos parecieran ser en vano. Hay dos versos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el 13 y el 14. El 13 dice: Dehinosmin yathadehe kaumaram yaupanam yarat tathadehantara praptir dhiras tatra namohyati. Y el otro es un verso también muy bello en sánscrito, dice: Matras parashastu kaunteya shitoshna sukha dukkha daha agamapayino vityastam stitikshasva bharat. El primer verso, el 13, se refiere a la experiencia pasajera que todos experimentamos, de la niñez a la juventud, de la juventud a la madurez, a la vejez, etc. El verso habla al cambio incluso de cuerpo después de la mente, pero lo importante es que dice que el dhiras, aquel que es sabio, no se confunde con estos cambios. El segundo, Matras Parashastu Kaunteya, se refiere a la aparición y desaparición de la felicidad y la tristeza, de las emociones, ¿no? Y las compara a la aparición y desaparición de las diferentes estaciones, como el verano, el invierno. Y también se refiere a que
Estas deben ser toleradas. No hay manera de tolerarlas que no sea observándolas, distanciándose de ellas. Pero a lo que me quiero referir es que el mundo en el cual vivimos no es un mundo objetual de cosas, de objetos, sino que es un mundo de experiencias. Una mesa no es una cosa, un objeto, es una experiencia. Árboles, gente, animales, ideas, son experiencias, no cosas, no objetos. Todo el universo percibido no es más que emociones, pensamientos, sensaciones y percepciones. No hay nada que hayas experimentado en tu vida, ni que vayas a experimentar, ni que estés experimentando, que no sea emoción, pensamiento, sensación o percepción. Si te digo que pienses en tu padre, en tu abuelo, su recuerdo será tan solo ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas percepciones, colores, una sonrisa, etc. Esa es la existencia, la realidad de la existencia. Y en el proceso del reconocimiento de la conciencia, nosotros no estamos interesados en experiencias, ni vivencias, ni en su contenido, sino que en reconocer aquello que es consciente, la observación, la percepción, la conciencia, no las experiencias o su contenido. Por lo tanto, al reconocer la conciencia, es excelente reconocer tu frustración, depresión, tristeza. Estos son contenidos de experiencias. Y no son importantes, digamos, en este proceso. Descansa en la conciencia, sin preocuparte por los contenidos de las experiencias. Tampoco cuando a veces una meditación sientes que te fue bien y dices, esta fue una meditación muy linda, me pone tan feliz haber meditado y que me resulta y me va bien. Esas sensaciones también son contenidos de experiencias, el contenido de vivencias. Pero, como dice el verso, Matras Parshastu Kaunteya, ellas vienen y van, no. Lo importante es, cuando se te pregunta, si se te pregunta, ¿eres consciente? Ese espacio vacío de mente, vacío de intelecto, vacío de mente y lleno de ser, donde ocurre el reconocimiento de la conciencia, donde la conciencia es consciente de sí misma. Y allí descansar, relajar.
Es allí donde la verdadera Teshuvá, el verdadero retorno, es allí donde la entrega ocurre. De ti a ti mismo.